Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias, donde usted se entera de un resumen de lo más importante ocurrido en el Congreso en esta semana. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Llamarán a canciller para que explique cambio de posición en torno a Ucrania. Buscan consenso para segundo paquete de leyes que enfrente la inseguridad. 31 diputados piden renuncia de ministra de la Condición de la Mujer. Vamos al detalle de las informaciones. Ante cambio de posición en torno a Ucrania, diputados llamarán al canciller para que explique las posiciones del gobierno. Una mayoría de diputados aprobó una moción que condena la agresión expansionista de Rusia contra Ucrania, manifiesta la solidaridad y apoyo hacia el pueblo ucraniano y le llama la atención al gobierno de Chávez por la falta de coherencia en la posición que adoptó el país en la ONU, para lo cual llamarán a cuentas al canciller de la República. Los legisladores aseguraron que esa posición contrasta la tradición democrática del país, las posiciones habituales a favor de la libertad y la democracia, como lo ha dejado claro el país en los diferentes foros de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad. En una discusión en la Asamblea General de Naciones Unidas, una moción para condenar a la Unión Soviética a Rusia por la agresión contra Ucrania. Una moción promovida, entre otros, por el gobierno de Costa Rica. A la hora de someterse a votación, la representación de Costa Rica se abstuvo de votarla. Es decir, ni a favor ni en contra. Y esto le trae una vergüenza a la diplomacia costarricense. Esto le trae vergüenza a Costa Rica, que históricamente se pronuncia en contra de la agresión militar, en contra de la invasión, en contra de las guerras no provocadas. Una votación como esta resulta una vergüenza para este país. Resulta una vergüenza para este país que vaya a Costa Rica a representarnos este gobierno ante la ONU y que decida abstenerse de tomar una postura que era exactamente igual que la postura que se tomó hace un año, donde Costa Rica sí votó a favor una resolución en los mismos términos, condenando una invasión. Y ahora no podemos hacerlo. La diputada de Liberación Nacional, Rosaura Méndez, y Daniel Vargas Quirós, del partido oficialista, votaron en contra de la moción. Estoy clara que todo lo que tiene que ver con relaciones exteriores es competencia del Ejecutivo, del Gobierno. En eso estoy totalmente clara. Estoy clara de que ha habido en este momento un cambio probablemente de bandos del Gobierno o de intereses creados del Gobierno. Lo que yo sí quisiera hacer un llamado, y le hago un llamado a los compañeros, jefes de fracción, es que nos dejemos de que cada vez que nos interesa un tema específico con un país específico, vengamos acá. Miren, en el mundo hay muchas guerras, pero no podemos asumir solamente acá las guerras que nos interesan como persona. La decisión del país fue abstenerse de votar la moción promovida por Ucrania y finalmente apoyar la de Estados Unidos con enmiendas hechas por países europeos, porque esta última planteaba un mejor escenario para construir acuerdos de paz en el corto plazo. La otra era simplemente un llamado de atención y una condenatoria sin ninguna propuesta que llegara a beneficiar el territorio. Mientras la primera tenía una narrativa que no contribuía a dicho fin, como les he comentado. La fecha de la comparecencia del canciller será definida en los próximos días. Mesa de trabajo entre poderes de la República busca consenso para un segundo paquete de leyes que enfrenten la inseguridad. Construir un segundo paquete de leyes en materia de seguridad fue la principal conclusión de una reunión entre representantes del Poder Judicial, jefes de fracción y miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Tras el encuentro se definió una nueva lista de prioridades legislativas que permitirá seguir fortaleciendo el marco legal para enfrentar el crimen y el narcotráfico con mayor contundencia. Algunos de estos temas prioritarios son avanzar con la aprobación de la Ley de Ejecución de la Pena, continuar con el esfuerzo de un mejor financiamiento a las fuerzas del orden y el Poder Judicial, avanzar en una serie de proyectos relacionados con acceso a información o registro,
Por ejemplo, en cuanto a secreto bancario, declaración de bienes de miembros de la Fuerza Pública y el OIJ y la Fiscalía, y la confidencialidad de vehículos policiales, así como continuar con el procedimiento de reforma constitucional para la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y avanzar con reformas al Código Procesal Penal para facilitar los allanamientos, interrogatorios, entre otros, así como hacer más robusto el régimen sancionatorio de servidores del Poder Judicial, esto a través del recién presentado expediente 24.860. El presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez agregó que lo importante del encuentro fue trabajar en buscar los acuerdos sin buscar culpables y lamentó la ausencia de los representantes del Poder Ejecutivo. Una de las cosas que tenemos que rescatar hoy en esta reunión es que en esta reunión no se repartieron culpas. Me parece que es un gran paso. No se repartieron culpas, sencillamente nos reunimos y buscamos soluciones al principal problema que tiene el país. Ahora, sí debo decir que lamento que quien tiene en sus manos las herramientas para la contención del crimen y la responsabilidad de evitar el delito, pues no se hiciera presente a esta reunión. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Orlando Aguirre Gómez, se mostró satisfecho con los acuerdos y reafirmó el compromiso de aportar en la construcción de la legislación que el país necesita. Hoy le hemos expresado a los señores diputados el deseo de nosotros de que se apruebe en definitiva el proyecto de ley de ejecución de las penas. Este es un proyecto que ha venido trabajándose desde hace bastantes años, con modificaciones desde luego, y ya hay una versión bastante acabada que creo que sería posible darle un empujón, el empujón final, y que se llegue a aprobar, con lo cual estaríamos cumpliendo con una necesidad muy sentida de que existan reglas que establezcan cómo se van a ejecutar las sentencias penales. La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, acotó que ya el proyecto de ejecución de la pena está listo para su discusión final. Dentro de esta mesa de discusión hemos discutido lo del proyecto 24.019, que es el de ejecución de la pena, que ya está listo para ser totalmente dictaminado nuevamente por la Comisión de Narcotráfico y Seguridad y que pueda ser presentado al plenario legislativo porque es una necesidad país. Los jefes de fracción se comprometieron a analizar la lista de proyectos de ley expuestos para ir construyendo la agenda del trabajo legislativo. Ante aumento de casos de femicidios, 31 diputados piden la renuncia de la ministra de la Condición de la Mujer. 31 diputados aprobaron una moción exigiendo la renuncia de la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada. Legisladores de varias bancadas cuestionaron la inacción del INAMO en la lucha contra la ola de femicidios que vive el país. Hoy, con esta moción, lo que pretendemos hacer es un llamado de atención fuerte a este gobierno que no ha tenido ninguna condición contundente para trabajar el tema de mujeres y sobre todo para declarar la emergencia femicidios que existe en Costa Rica. Y yo solo quiero leer un texto de la nota enviada por la ministra de la Condición de la Mujer, que donde deja clarísimo su falta de visión en términos de la situación que estamos viviendo las mujeres en este país. Y digo la estamos viviendo porque yo he tenido que ser víctima de una violencia a través de una persecución política y de amenazas de muerte puntuales que he recibido. Busca fundamentalmente dar el apoyo al movimiento de mujeres costarricenses que se ha venido sistemáticamente manifestando, que ha tratado en repetidas ocasiones de señalar y de corregir y de argumentar y de mejorar la gestión que se da desde el INAMU para frenar la ola de femicidios, pero también para atender adecuadamente con el presupuesto que se tiene las necesidades de las mujeres. Esto no se ha logrado y
el manifiesto que se puso a consideración para que lo apoyemos, firmado por las organizaciones de mujeres que se vincularon a través del movimiento Alianza y Resistencia por la Vida de las Mujeres, que son muchas organizaciones, lo que busca es precisamente señalar que por acción y omisión, la actual ministra y la actual presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres no han sido adecuadas sus gestiones y por el contrario han permitido que aumenten la violencia política, la violencia simbólica, la violencia mediática. Los femicidios en Costa Rica han aumentado en más del 100%. Además, la ministra dice que la política pública no funciona cuando ella es la rectora en esta materia. Se ha empeñado en desmantelar un programa como el Plan OVI para sustituirlo hoy por acciones completamente incompetentes en materia de violencia contra la mujer. Destina más de 350 millones de colones a los puntos violeta, que se los da a una empresa a manos abiertas, privada, dicho sea de paso, que no tiene experiencia en materia de violencia contra la mujer. No ha hecho nada por implementar la ley de reparación para sobrevivientes del femicidio. Por el contrario, les cierra la puerta en la cara a estas personas. Y además, ha estado más preocupada por estar en los shows y espectáculos de este gobierno que por trabajar por las mujeres. ¿Qué más se necesita para que la ministra deje su cargo? La tarea le quedó grande, señora ministra, renuncie. La oficialista Acuña explicó por qué votaron en contra de la moción. Vamos a votar en contra de esta moción porque lo primero que dice es renuncia inmediata a la señora ministra. Luego una declaración de emergencia que efectivamente, y lo sabemos muy bien, legalmente no es posible. Pero aparte de eso, ¿cuál es la verdadera intención de esta moción? De caerle directamente al señor presidente. Esa es la realidad. Y a mí, eso no me tiene a mí con deseos de hablar, sino, díganme ustedes, compañeros, ¿cuántas personas han salido de las cárceles y han matado a nuestras mujeres? ¿Cuántos votos de censura para el Poder Judicial? ¿Qué se ha hecho con la ley de relaciones impropias? 55,000 denuncias al año. 1,000 llegan a juicio y 400 son condenatorias. ¿Y eso quién lo dice? El Observatorio del Poder Judicial. ¿A dónde está el asunto aquí de la muerte de las mujeres? Las legisladoras insistieron en que la jerarca debe dejar el cargo. Comisión de Asuntos Sociales busca despejar dudas sobre reforma a la ley de contratación pública que excluiría a organismos internacionales. Ante algunas dudas con el expediente 24.215 que busca una reforma a la Ley General de Contratación Pública, los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales recibieron a la Contralora General Marta Costa, a la directora jurídica de la Cancillería Natalia Córdoba Ulate y al representante adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Kifaf Sasa Marín. En su exposición, la representante de la Fiscalización de la Hacienda Pública mostró su preocupación, ya que se pretende excluir a organismos internacionales de la Ley de Contratación Administrativa, con lo que se podría contratar directamente a cualquier organismo internacional para hacer obra pública sin mediar ningún concurso. Excluir de la Ley General de Contratación Pública contrataciones celebradas con organismos de derecho internacional para cualquier objeto, financiadas con recursos públicos y a ejecutarse en el país, no es posible porque provocaría una estructura paralela, abriendo una puerta sin retorno. Esto no sería conforme nuestro régimen constitucional. Excepcionar de los procedimientos de ley contrataciones con organismos de derecho internacional en los mismos términos de la ley anterior no es aceptable, dado que implicaría un retroceso del modelo de contratación pública que busca la eficiencia y la protección de los fondos públicos. La representante gubernamental del ente responsable de la política exterior, Natalia Córdoba, señaló la posición técnico-jurídica de la institución. Me parece que pretender dar un alcance al artículo 182 de la Constitución Política en el sentido de que eso inhibe completamente la posibilidad del Estado de contratar con estados o con organismos internacionales, entiéndase con sujetos de derecho internacional público, no es consistente ni con el espíritu del constituyente, ni con la naturaleza y el alcance del derecho internacional.
Por su parte, el representante del organismo internacional defendió la posibilidad que se abriría con esta iniciativa de ley. No se trata de que aquí es una cuestión para defender el PNUD o los sujetos de derecho público internacional. Es para facilitarle el trabajo al Estado, es en beneficio del Estado costarricense para que puedan aprovechar los servicios que nosotros damos. Dicho proyecto ya fue dictaminado en la comisión y se encuentra en el último día de mociones para modificar el texto antes de entrar a la discusión final en el plenario legislativo. Avanza proyecto para desarrollar un sistema de alerta para fortalecer la lucha contra la desaparición de las mujeres. Un mejor abordaje en los casos de desaparición o no localización de mujeres mayores de edad en Costa Rica, desde la prevención, acción y seguimiento, es lo que pretende el expediente 24311 que fue dictaminado de manera afirmativa por la Comisión Permanente de la Mujer. Esta iniciativa pretende consolidar y establecer nuevas herramientas jurídicas que, con el rango de ley, permitan desarrollar un sistema de alerta y acción rápida para atender la desaparición de mujeres mayores de edad en nuestro país. El protocolo nacional propuesto consta de 3 fases, en las que participan tanto entidades públicas como privadas, incluyendo policías municipales, OIJ, Fuerza Pública, Policía de Fronteras y el INAMU. Su aplicación abarca desde la prevención de desapariciones hasta la búsqueda activa y el seguimiento de los casos resueltos y no resueltos, asegurando además un acompañamiento institucional a las familias y círculos cercanos de las personas desaparecidas. Las diputadas de la comisión mostraron su complacencia ante esta aprobación. Este proyecto busca establecer un protocolo para la atención inmediata, entre lo que se incluye mejorar la celeridad en la respuesta, fomentar la coordinación interinstitucional, garantizar la visibilidad de los casos, prevenir y proteger la vida de cada una de las mujeres. De acuerdo a conversaciones que se ha tenido con don Randall Zúñiga, director del OIJ, se nos ha mencionado que es necesario la existencia de este marco normativo alrededor de las desapariciones, sobre todo porque una desaparición no es un delito y al no ser un delito dificulta muchísimo poder ejercer las acciones normales que se realizan ante un delito como lo podría ser un homicidio. Como por ejemplo, una intervención telefónica es imposible en caso de desaparición por no existir esta ley y este protocolo, ya que al no existir delito, entonces no autorizan esa intervención telefónica o es más difícil que sea autorizada. El objetivo de esta iniciativa es crear un protocolo que obligue hoy a hacer una alerta nacional respecto a la desaparición o no localización de una mujer mayor de edad en Costa Rica. En nuestro país, cada 2 horas se reporta la desaparición de una persona y solo en el 2024 desaparecieron 400 mujeres. Esta situación es verdaderamente alarmante. El proyecto que estamos discutiendo también va a permitir contar con ese protocolo especializado en la desaparición de mujeres que puede ser implementado tanto por el Poder Judicial como por otras instituciones del Estado. Avanzar con este expediente en el marco de la emergencia que está viviendo el país por los femicidios y la violencia contra la mujer es vital, porque muchas veces las desapariciones de las mujeres terminan en el peor escenario posible. Desde lo que nos corresponde como Poder Ejecutivo, así el Legislativo, así como hacer control político, el de propiciar nuevas leyes que permitan responder a la crisis que se ha creado en nuestro país, una crisis que es de un retorno a una cultura que nos parece muy antigua y que por supuesto choca con las aspiraciones de las mujeres del siglo XXI y que provoca precisamente esta situación. Creo que es importante señalar que los vacíos que hemos ido encontrando en esta Comisión de la Mujer, los vacíos para atender la realidad de las mujeres, habla mucho también de ese deterioro de las condiciones de vida de las mujeres. La comisión también brindó su aval al expediente 24367, adiciones al Código Penal y a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, ley para tipificar la sumisión química dentro de delitos sexuales. Durante audiencia en comisión investigadora, médico afirma que el asegurado está en emergencia humanitaria por falta de especialistas. Rodrigo Chamorro Castro, jefe de cirugía del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, afirmó que las personas aseguradas
se encuentran en emergencia humanitaria por falta de especialistas en el país. Así lo manifestó en la Comisión Especial de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se refirió a la situación actual de la lista de espera quirúrgica, así como el panorama general que enfrenta el centro médico en relación con este tema. María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana, se refirió a la necesidad de especialistas. A mí me causa muchísima preocupación de tener esta situación y de que aquí vengan comparecientes a decir que a Costa Rica no le hacen falta especialistas. Hay un proyecto de ley, compañeros. Aquí ya esta Asamblea Legislativa archivó un proyecto de ley que venía a dar una solución a la formación de especialistas. Porque vienen algunos sindicatos, y con todo el respeto lo digo, pero les dicen unas cuantas cosas a los diputados y archivan proyectos de ley sencillamente porque mueve el status quo de algunos cuantos. Hay otra oportunidad, hay otro proyecto de ley que viene a establecer inopia, de diferentes tipos de inopia, como mencionaba anteriormente, por especialistas, por zonas, si es institucional o no. Establece la regionalización para que los ciudadanos de zonas rurales no vivamos permanentemente en esta crisis y en esta inseguridad. Pero también establece el costo-oportunidad, porque también resulta, doctor Chamorro y compañeros, que aquí vienen a decir algunos sindicatos que los especialistas que se forman en la caja no le deben nada a la caja. Rocío Alfaro, del Frente Amplio, dijo que existe un problema estructural en el tema de faltantes de estos profesionales. ¿Quién decide cuántos nuevos especialistas se forman y cuántos cupos clínicos se abren por hospital? Que creo que también es una variable a considerar. Ese es uno de los grandes misterios en el Código del Silencio. Nadie y todos. ¿Ve? Entonces, cuando cada vez que se toca el tema y se genera un problema, se crea el mismo grupo que ha manejado y ha encubierto, es el que maneja y diluye. Y al final se presenta un estudio que dice, no, ya estamos formando 800 especialistas y entonces... Pero formalmente, ¿quién es el que da el aval? O sea, ¿quién es el que dice, este año se van a formar se van a abrir 10 cupos para ginecología? ¿Quién es el que toma esa decisión? Los servicios son los que generan una necesidad. Daniel Vargas, de la fracción oficialista, señaló que ha existido una mala gestión de muchos años en este tema. ¿Qué es Código del Silencio? Es que todas las instituciones médicas relacionadas con el tema, cuando se presenta el problema y la opinión pública saca el problema, la prensa sencillamente pasa de manos y sencillamente se diluye. Rodrigo Chamorro afirmó que hoy en día existen 9 quirófanos cerrados en el Hospital Calderón Guardia por esta situación. Beligerancia política alcanzaría a los integrantes de la Unión de Gobiernos Locales. Por medio del expediente 24.597, que reforma el artículo 146 del Código Electoral, se busca que la beligerancia política alcance al director ejecutivo, gerente y subgerente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. André Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó ante la Comisión de Reformas Electorales que estas personas solo podrán participar en el proceso electoral mediante el voto, si la reforma se da. Este proyecto, el 24.597, busca incluir dentro de esa lista de funcionarios a los que está prohibido absolutamente cualquier tipo de ostentación partidaria, porque dice la norma, solo se les permite votar el día de la elección convocada por el TSE, a la presidencia ejecutiva, gerencia y subgerencia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En el año 2012 se había presentado una denuncia por beligerancia política contra la presidencia ejecutiva, pero el tribunal analizó que de acuerdo con las reglas que están en el código, la prohibición alcanza solo a servidores de instituciones autónomas que tienen ciertas características, como todos sabemos, ¿verdad?, que tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio y además independencia funcional y administrativa, y son creados por esta Asamblea Legislativa con una mayoría calificada de 2/3. Si tiene esas características, pero no logra los 2/3, sino una mayoría absoluta, 29 votos, entonces se crea una institución semiautónoma que también estaría sujeta. Y cuando el Código Electoral en el 146 habla de entes públicos no estatales, no están incluidos los entes corporativos, y la Unión Nacional de Gobiernos Locales es un ente corporativo. El legislador Carlos Felipe García señaló que por ley se establece la prohibición de participar en la campaña electoral. Quiero que quede claro acá para todos los compañeros y compañeras,
es reserva de ley qué funcionarios se incluyen o no bajo este artículo, efectivamente. Correcto, es reserva de ley porque es la limitación a un derecho fundamental de carácter político, pero también, además de ser reserva de ley, es de resorte de discrecionalidad política el qué tipo de cargos se incluyen y no. Perfecto, no, muchas gracias. Luego, por ese lado también quería dejar señalado que entonces en ese caso, con base en la experiencia anteriormente, acá lo que habría que plantear es un transitorio considerando que alguna de las personas que estén en algún puesto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ostente algún tipo de militancia partidaria en algún partido político para que finalice su nombramiento bajo estas condiciones, tanto en la estructura partidaria como en el órgano que lo compete, y ya una vez para cuando hay que renovar el periodo sería que le aplicarían las nuevas condiciones. Sí, correcto, así ocurrió con el transitorio 5 del Código de 2009. La diputada Katia Rivera afirmó que se debe analizar la conformación de la Unión de Gobiernos Locales y definir de manera clara a quienes se les debe aplicar la prohibición. Observando lo que es el organigrama institucional de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, hay que ver el tema de la conformación del Consejo Directivo y de la Dirección Ejecutiva. Yo no sé si esto será específicamente los puestos a los que está señalando don Carlos Felipe, porque en esto estamos claros que la mayoría de personas que participan en esto o son regidores o son alcaldes, o sea, bueno, la mayoría no, tienen que, ¿verdad? Pero sería la dirección ejecutiva, en este caso, la que no pertenece a un puesto de un gobierno local. Entonces, yo no sé cómo lo visualizan ustedes, si bien como lo dice servicios técnicos acá, si lo que cabría también es hacer un cambio en la redacción de la propuesta de ley, o sea, que sea como, no sé, taxativa o más específica o demás, porque queda la Unión Nacional como algo general. La iniciativa continuará en análisis en la Comisión de Reformas Electorales. Aumentarían penas para personas que estafen a adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva. Incluir el agravante a los delitos de estafa y estafa informática cuando la víctima sea una persona adulta mayor o una persona con discapacidad cognitiva, elevando a 1/3 las penas para esos casos, es el objetivo de un proyecto dictaminado positivamente en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. Se trata del expediente 24.359 que modifica los artículos 216 y 217 bis del Código Penal para aumentar la pena asignada a este tipo de delitos. El proyecto establece penas de 3 años si el monto de lo defraudado no excediere de 10 veces el salario base, quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, lesione el patrimonio ajeno. Los avances tecnológicos y la evolución de la inteligencia artificial propicia que cada vez sea más fácil para los criminales engañar y hacer caer en el error a las personas que lastimosamente se han visto afectadas por la brecha tecnológica. Por lo que este proyecto viene a aumentar la pena para los delitos de estafa informática, en los casos que la víctima sea una persona adulta mayor o una persona con discapacidad cognitiva. Es importante hacer la acotación de que sea una discapacidad cognitiva debido a que existen muchas condiciones que no entran dentro de lo que se busca proteger. La totalidad de las instituciones consultadas dieron su aprobación y esto es parte de una tarea que tenemos como país. El proyecto también señala que la pena será de 5 a 10 años de prisión si las conductas son cometidas contra sistemas de información públicos, sistemas de información bancarios y entidades financieras o cuando el autor es un empleado encargado de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática o bien que debido a sus funciones tenga acceso a dicho sistema. El proyecto pasará ahora al plenario para su votación final. Quemas en terrenos tendrán penas altas, así lo definieron miembros de la Comisión de Ambiente.
con la intención de ayudar a disminuir la gran cantidad de quemas que se dan en terrenos abiertos y que generan una afectación importante de actividades productivas y a seres vivos. Los diputados de la Comisión Especial de Ambiente dictaminaron positivamente el expediente 23.485 que pretende controlar y penalizar estas quemas en terrenos de aptitud agrícola y pecuaria. El proyecto reforma varios artículos de diferentes leyes, entre ellas el Código Penal, para imponer penas por quemas o incendios vandálicos, es decir, provocados, el cual será reprimido con cárcel de 5 a 10 años a quien realice una quema vandálica, de 2 a 5 años de prisión cuando el peligro común para las personas o los bienes haya sido causado por culpa, y una pena de cárcel de 6 a 4 años cuando el daño recaiga sobre terrenos dedicados a actividades agrícolas o pecuarias. La proponente de la iniciativa, la socialcristiana Daniela Rojas, señaló la importancia de avanzar con esta legislación. El texto que hoy estamos votando es un texto consensuado con los productores, con la comunidad, con la Asamblea Legislativa, después de varias mesas de trabajo, con el Ministerio de Agricultura y la apertura también del sector productivo, que entendió y que ha entendido en todo momento que esto es una afectación a la comunidad, pero a ellos también, que existen las quemas vandálicas que están haciendo que responsabilicen al productor de temas que no tienen responsabilidad, pero también la comunidad entendió que no podemos legislar sin tomar en cuenta a un sector que genera empleo, a un sector que necesita de nuestro apoyo. La comisión también avaló el expediente 23.650 que reforma la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para autorizar una tarifa para protección del recurso hídrico en asociaciones administradoras de acueductos comunales conocidos como ASADAS. El legislador Frente Amplista Ariel Robles apoyó la iniciativa. Este proyecto lo que pretende es poder facultar la posibilidad de que dentro de la tarifa que se utiliza para el pago de ASADAS puedan destinarse recursos a la compra de terrenos, actos, es decir, bosques y demás para la misma protección del recurso hídrico. Es un proyecto que en el origen varias diputaciones de esta Asamblea Legislativa hemos dicho que estamos a favor. La propuesta autoriza la aplicación de una tarifa a cada servicio abonado, siempre y cuando ésta no exceda el 10% de los ingresos mensuales de las ASADAS. Igual suerte corrió el expediente 23.896 que faculta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para titularizar los fondos propios que generen las áreas, tales como tarifas de ingreso y cualquier otro tipo de tarifa, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los cánones establecidos por la ley, el pago por cualquier otra actividad que se realice dentro de las áreas silvestres protegidas y por los cuales se cobre una tarifa de entrada o cualquier ingreso bajo dicho título. Acuerdan iniciar una investigación sobre el estado de los migrantes deportados que se encuentran en el CATEM. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron la apertura de un expediente de investigación sobre todo lo relacionado con el abordaje, protocolos, atención, protección de derechos humanos y otros aspectos pertinentes de las personas inmigrantes deportadas y repatriadas por Estados Unidos y recibidas en Costa Rica. La moción fue impulsada por la liberacionista Montserrat Ruiz. Esto pueda ser incluido dentro de los asuntos del plenario legislativo y con la formalidad correspondiente, como lo hablamos el martes pasado, en torno a esa guía necesaria y accionar necesario que vamos a tener dentro del acompañamiento del proceso migratorio de inmigrantes asiáticos a nuestro país, con base a la negociación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos. La apertura de la investigación contó con el rechazo del representante del partido de gobierno. Yo creo que no necesita investigaciones, no hay personas que estén solicitando refugio ni nada que se parezca, no hay personas que estén reclamando absolutamente nada. Las personas están con médico, están bien atendidas, están con seguridad, están con protección, están con todas las de la ley. Entonces, realizar una investigación a mí me parece inoportuno, un gasto de recursos, un gasto de tiempo, y no quiero convertir o que se convierta esto de nuevo en un show político y una amenaza contra el gobierno, contra el Ejecutivo, que es el que tiene que velar por estas cosas, no es el legislativo, y déjenlos trabajar.
La investigación tendrá un plazo de hasta por 3 meses, el cual podrá extenderse. Directora de Sinirube niega participación en atrasos de entrega de computadoras a estudiantes en vulnerabilidad. Lisette Rodríguez Garita, directora ejecutiva del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Sinerube, negó alguna participación en la no entrega y uso de dispositivos de 44.000 computadoras a estudiantes en estado de vulnerabilidad para reducir la brecha social. Así lo indicó ante los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Sinerube no le compete digitar, actualizar o modificar información registrada en la plataforma RIS, sea información socioeconómica de los hogares, de beneficios, del registro de personas beneficiarias. Además, no le compete definir los criterios de selección de personas beneficiarias y claramente no le compete otorgar beneficios. Quienes definen estas acciones son precisamente las instituciones responsables de otorgar los beneficios o de valorar a su población objetivo como tal. La legisladora liberacionista Katia Rivera buscó ahondar en los responsables de actualizar la base de datos. Quien realiza el proceso de actualización de información son las instituciones que tienen convenio de cooperación con el Sinerube. Por eso significa que cada institución que haga uso de nuestra plataforma, de nuestro registro de información, son los responsables de estar en este proceso de actualización de información y que claramente el dato de actualización es muy variado. Por su parte, la diputada liberal progresista Joana Obando cuestionó los ataques de la presidenta ejecutiva de Limas, Yorleni León. Aquí no estamos haciendo enredos, aquí estamos tratando de buscar la verdad de los hechos y esa verdad implica que 44.000 computadoras no fueron entregadas a los estudiantes vulnerables de los quintiles más bajos e implica que 87 millones de dólares que salen de los fondos públicos de las personas a través de los impuestos de su bolsillo se desperdiciaron. Los diputados seguirán en la investigación, llamando a comparecer a los representantes del Instituto Nacional de Estadística y Censo a fin de sentar las responsabilidades y emitir un informe respectivo. A través de una reforma al CONAPE buscan fortalecer créditos educativos en carreras STEM. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron de manera afirmativa el expediente 24.120, que pretende la consolidación del Fondo de Avales en CONAPE. Con esta iniciativa, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación deberá priorizar la aprobación de solicitudes de financiamiento para estudiantes relacionados a las carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Datos de la Cámara de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación indican que en nuestro país tiene un faltante de un 7% en profesionales en estas áreas. La legisladora Montserrat Ruiz resaltó la importancia del proyecto de ley. Este proyecto de ley propone es que el Fondo de Avales de CONAPE sea financiado por un monto que les permita seguir operando de forma similar a la que se ha estado ejecutando desde su creación. Y bueno, su propuesta de valor es modificar ese artículo 25 bis de la ley 6041 para que no sea un monto fijo por única vez, sino que este sea financiado anualmente por un monto equivalente al 5% del superávit libre de CONAPE, que yo creo que al fin de cuentas este es el fondo más noble de este espíritu del legislador, ¿verdad? De la legisladora a la hora de presentarlo. Ahora, actualmente la institución cuenta con programas para estar incentivando las carreras STEM y eso lo explicaron acá los mismos miembros de CONAPE, y quiero dejar claro que CONAPE no es una institución de orientación vocacional, que eso es importante, sino una facilitadora de oportunidades para la educación. Por su parte, María Marta Carballo afirmó que el proyecto busca cambiar la vida de las personas. Lo importante es tener en esta comisión proyectos de ley que vienen realmente a impactar la vida de los costarricenses, y este es uno de ellos, porque el hecho de darle facilidades a las personas para que puedan estudiar cambia la vida de las personas. Completamente de acuerdo con usted, diputada Ruiz, el CONAPE no es un orientador vocacional, sin embargo es la institución que tiene el Estado para facilitarle a los costarricenses poder estudiar. Lo menos que puede hacer es tratar de formar carreras y especialistas en lo que van a tener trabajo, no en lo que difícilmente van a tener trabajo. Entonces no es un tema de orientación vocacional, es un tema de tratar de incentivar a los costarricenses, de manera muy especial, que son la mayoría de los que buscan financiamiento, jóvenes, en las carreras en las que van a tener trabajo. Ese es el único objetivo. La iniciativa pasa ahora al plenario para su votación final. Comisión continúa pidiendo cuentas a jerarcas de seguridad sobre traslado de guardacostas a Pocosí.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico continuó pidiendo cuentas a autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y al exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas, Martín Arias, sobre el traslado de esa unidad policial a Pocosí. Para los jerarcas de seguridad Mario Zamora y Manuel Steller, ese cambio no ha afectado las operaciones de guardacostas, más bien ha aumentado el patrullaje tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Alejandra Larios de Liberación Nacional cuestionó ese traslado. ¿Cuáles son las razones por las cuales se decidió no regresar a Bahía Draque después del traslado temporal? Aquí se dijo en la audiencia anterior que era un traslado temporal. ¿Cuáles son las razones? Se expusieron en la sesión anterior. La ausencia de muelle fue la decisión primaria. Recordemos que don Martín, cuando era director de guardacostas, dio ese señalamiento en junio del 2023. A partir de ahí el grupo de los Gópez fue replegado a Golfito. Tiempo después abrimos un segundo grupo en Quepos. Sigue sin tener muelle Draque, y Draque está siendo en este momento utilizado por Fuerza Pública en patrullajes terrestres. Priscila Vinda del Frente Amplio consultó sobre las inversiones de la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de Seguridad, especialmente en Bahía Carrillo. La Embajada de Estados Unidos estaba al tanto de que esos terrenos no le pertenecen al Ministerio de Seguridad. Totalmente. Además, le puedo decir que en el tema de Flamingo, de Golfito, etcétera, ellos siempre nos acompañan, siempre en las giras que hacemos. Por ejemplo, la estación de guardacostas Bahía Carrillo Mojancha, que ya debería estar construida. Ellos fueron por lo menos conmigo 3 veces y después los técnicos otras veces. Conmigo 3 veces a la municipalidad de Juancha, donde ellos hicieron una exposición con planos y el tema de presupuestos y el apoyo del gobierno americano a guardacostas, lo presentaron a la municipalidad en pleno, al Consejo Municipal en pleno, pidiendo nosotros y ellos mismos esos terrenos con el compromiso de construir una estación y un muelle en Bahía Carrillo o Jancha, que ya debería estar construida el año pasado. Hilberto Campos, de Liberal Progresista, preguntó sobre el decomiso de drogas debido al aumento de homicidios. ¿Cuántos decomisos de cocaína se han dado en la zona del Pacífico, tomando en cuenta este gobierno? O sea, tomando en cuenta esta caída abrupta, yo quisiera saber cuántos decomisos de cocaína u otras drogas se han dado en el Pacífico y en el Caribe, y especialmente durante la gestión de ustedes dos, señores, por supuesto. Eso es lo que quisiera saber. Bueno, lo primero es desmontar la afirmación de que hay una conexidad mecánica entre el número de homicidios y la cantidad de droga en el país, porque la dinámica criminal es de lucha por territorios, no lucha por cargamentos. Es decir, se hace una intervención de grupos en los terrenos de otros grupos para poderle en esos grupos eliminar los puntos de venta. Entonces, no es por tumbonazos, no es por cantidad de droga, sino es por dominio del territorio. El tema continuará analizándose en esta comisión. Les agradecemos su sintonía a esta edición de Asamblea Legislativa Noticias y les invitamos para la próxima semana en una nueva entrega.